Pero hoy, renovado por la gracia y la misericordia de Jesucristo, ya con 26 años predicando el evangelio, 22 años que salí de, yo le llamo la universidad, la cárcel. A los 7 años fui abandonado, me quedé en las calles del centro de Ciudad Juárez, me quedé viviendo, empecé a vivir una vida tristemente desordenada, una vida donde yo me cobijaba a las puertas de la iglesia catedral, donde yo me refugiaba en ese lugar porque no había una esperanza. Recuerdo que mi padre ahí, dejándome en la zona centro de Ciudad Juárez, ahí me escondía, ahí me agazapaba. En ocasiones llegaba a comer de los botes de la basura, en ocasiones dormía en las calles, en ocasiones me quedaba en las orillas del río Bravo. No había paz, no había una esperanza, no había amor. Vengo de una familia disfuncional, con varios hermanos con problemas en adicciones, en alcohol, en drogas, en pandillas. Mi padre un alcohólico, un drogadicto. Mi madre, desde que tengo uso de razón, una mujer que se dedicaba a trabajar para mantener mi vida y las de mis hermanos. Pero el tiempo iba recorriendo, el tiempo pasaba, y aquella mujer desgastándose para traernos una vida. Yo recuerdo que cuando me quedé en aquel parque, había momentos que yo me quedaba en aquel río Negro, en aquel lugar que le llamaban Bellavista. Ahí me quedaba donde está la línea divisoria, El Paso, Texas y Ciudad Juárez. Recuerdo que mi madre cruzaba en las madrugadas y me llevaba comida. Y a veces le decía cuando regresaba de Estados Unidos: mamá, regrésame a mi casa, yo quiero llegar a mi hogar, quiero estar con mis hermanos. Recuerdo bien que mi madre decía: es que no puedo llevarte hasta la casa porque tu padre me golpea, tu padre me hace daño, no puedo llevarte. Pero recuerdo bien que me daba alimento. Era difícil para mí, pero había amigos jovencitos de mi edad, 7, 8, 9, 10 años, que me ofrecían inhalantes, gasorbientes, marihuana, pegarrey, muchas cosas más, que empecé a inducirme en ese estilo de vida para poder controlar aquella ansiedad que había en mí, controlar aquel problema de niñez que había, aquel sentimiento, aquellas tristezas que no podía controlar físicamente, pero que a través de la droga podía tener control a mi vida, olvidar aquellos dolores, aquellas hambres que pasaba. Recuerdo bien, 1976, hacía frío, caía nieve en la frontera. Y recuerdo bien que estaba con unas bermudas en aquella zona centro, abajo de una banca, cubriéndome de la nieve y del frío. Y empezaban a transcurrir los años y la vida no cambiaba, sino iba de mal en peor. Había hombres que hablaban de Jesús, y lo que más me preguntaba era decir: ¿cómo pueden hablar de un Dios, de un Jesús, si aquí estoy tirado en la calle, aquí estoy pasando hambres, la gente me golpea, la gente que pasa me patalea, otros me insultan? ¿Cómo pueden hablar de un Dios que dicen que ama cuando yo no siento ese amor? ¿De qué amor están hablando? Creció en mí un odio, un rencor, de tal manera que miraba a mi padre. Oiga, mi padre me golpeaba, nos insultaba. Era un martirio terrible el vivir en una casa, en un hogar donde supuestamente la vida era diferente. ¿Sabe, amigo que nos está viendo? Hay gente hoy en este tiempo, aún alrededor de mi familia, que cuando yo llego a casa de ellos me dicen: oye, pero ¿cómo puede ser posible que pues tu papá era de esa manera? Es que la gente nunca va a entender, la gente no va a saber. Ahora sí, como dice el dicho, nadie sabe lo que vas cargando, no más que el que lleva el morral cargando sabe lo que lleva. Pero bueno, no voy a indagar mucho en esto, en este estilo de vida. Pasaron unos años
A la edad de 11 años yo ya sabía lo que era la marihuana, el resistor, las pastillas, la cocaína, ya sabía lo que era la heroína. La heroína, un medicamento que a la edad de 11 años me dolían mis dientes, mis muelas. Y un hombre se me acercó y me dijo: yo tengo un medicamento que te va a hacer bueno. Y agarré un poco de ese medicamento. Cuando él preparó aquella jeringa, yo pensando que me iba a inyectar la pompa, y me dijo: no, ahí no, es en el brazo. Y extendí mi brazo y me inyectó aquel medicamento. Bendito aquel medicamento que me quitó todo dolor, me quitó aún lo que la presión que yo traía. Me sentí con una paz enorme, que al día siguiente fui a buscar un poco más de ese medicamento. Fui a buscarlo no solamente por la mañana, por la tarde y por la noche, porque me traía descanso, me traía un poco de olvido. Aquel medicamento se hizo mi compañero de mañana, de día y de noche. Comía conmigo, cenaba conmigo, almorzaba conmigo. Cuando menos cuenta me di, entonces me di cuenta que estaba inducido en el vicio de la heroína. Ya no me inyectaba una vez, ya no me inyectaba dos, ya eran hasta 15 veces al día las que yo me inyectaba. Las venas de mi brazo se empezaron a secar. Ya no había manera, batallaba, lloraba cuando estaba queriéndome inyectar. Gritaba porque me desesperaba, porque no podía inyectarme en la vena. Estaba perdida, lloraba, sufría. Era un vicio tan tenaz, tan difícil. Una vida marcada. Hoy en día hay muchos jóvenes. Soy predicador del evangelio por la gracia del Señor. Soy capellán. Me dedico a hablar en todas las cárceles de la República Mexicana y en otros países que hemos visitado. Congrego en una iglesia en Ciudad Juárez, Chihuahua, Alcance Victoria, con mi pastor Trinidad Rubio. Donde yo llego, donde es mi casa, donde llego, recibo palabra de Dios para poder ir y dar. Donde hay una atención para orar, donde sé que mi pastor sabe dónde estoy y lo que estoy haciendo. Dios bendiga la vida de mi pastor Trinidad Rubio. Pero sabe, no dejamos de sorprendernos lo que es la clica, el barrio. Cuando yo viajaba a la edad de los 11 años, hubo un lapso tan triste en mi vida, donde un hombre trató de violarme. Y yo recuerdo bien que ese hombre no logró el propósito, y con la misma arma que él traía, yo se la quité y lo apuñalé 56 veces. Yo sentía que mi mano se iba hasta dentro de su estómago. A veces para mí es tan difícil contar estas cosas, porque te hacen volver atrás, te hacen meterte otra vez a pensar el estilo de vida que viviste. Mira, hay gente, porque han visto mis historias y oyen hablar del Pantera, un hombre asesino, pandillero, drogadicto, etcétera, etcétera. Y en los lugares, en los monumentos, en las plazas donde lo van a presentar, a predicar, piensan que van a presentar a un monstruo. Piensan que van a presentar a un hombre contumaz. A veces me siento raro. No sé si usted me puede entender, alguno que haya sido fanático de la lucha libre. Usted sabe cuando presentaban a aquel hombre llamado Frankenstein, cómo lo presentaban en la lucha libre, que lo llevaban amarrado a aquel hombre, y como con una cadena, con una antorcha con lumbre, y aquel hombre caminaba y toda la gente azorada viendo que llevaban a un monstruo arriba de un cuadrilátero para pelear. A veces así me siento cuando dicen: viene el Pantera, un predicador que salió de aquí, que salió de allá. Y a veces me siento como un Frankenstein, porque la gente no alcanza a entender que soy un humano como tú. Pero Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Me castigó gravemente Jehová, es verdad,
Viví una vida solapada, una vida en la pandilla. Recuerdo bien, mira, estoy parado aquí en esta iglesia y estoy escuchando el tren que pasa, la bestia. Van 2 veces que lo veo y que repito y que digo, esa es la bestia. ¿Por qué motivo? Porque trae recuerdos a mi vida. Cuando yo vagaba en ese tren con un bate de béisbol, con un machete, viajaba por Tapachula, por Coatzacoalcos, por Veracruz, por Tuxtla, por donde viajaba el tren La Bestia, asaltando, robando, matando a mis enemigos de la pandilla. No es fácil. No es fácil. Pero para muchos se sienten contentos al escuchar la vida de un hombre así. Pero pasó el tiempo, me hice adicto. A los 11 años cometo mi primer asesinato. Me voy para Estados Unidos creyendo que la vida iba a cambiar allá, que iba a ser diferente. Pero había emociones en mi vida que decía yo mismo, el día de mañana yo quiero crecer, quiero ser alguien, quiero ser reconocido, quiero salir en la televisión, en los periódicos, yo quiero ser el mejor asesino del mundo. Me quería convertir en un hombre que quitara vidas, un hombre profesional, vaya. Pero sí logré hacerlo. Estados Unidos en un tiempo llegó a ofrecer $1 millón por mi vida. Era tan difícil. Pero ¿sabe algo? Cuando nadie daba un centavo por mí, vino Jesús y dio lo más preciado, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder y me libra de todo pecado, y por sus llagas es que yo he sido sanado. Ahí estoy. Ya no estaba en México, ya no estaba en Juárez, ahora ya estaba en Estados Unidos. Ingreso a la pandilla 18th Street, calle 18, y empiezo ahí a caminar con ellos en drogas, meterme en cosas irracionales, vagancias, muertes, crímenes, etcétera. 11 años tenía de edad cuando buscaba una fama propia. 11 años de edad ya cargaba un arma. 11 años de edad me pagaban dinero para quitar vidas a otras personas. Y mi vida fue creciendo y creciendo y creciendo en un estilo de vida que ni yo mismo me aguantaba. Una vida difícil. Tal vez habrá alguien ahí que esté escuchando. Habrá alguien que en este momento chocó con esta pantalla o su teléfono o whatever. Está escuchando. Hay una esperanza para ti. Tal vez el médico, tu familia dice, es que ya no puedo con este hombre, es que ya ni volviendo a nacer cambia. Tal vez tienen razón, pero si tú vienes a Cristo y dice, yo haré de ti una nueva criatura para que me sirva, dice el Señor. Cuando nadie daba un centavo por nuestras vidas, viene el Señor y te hace una nueva criatura para que le sirvamos a Él. ¿Cómo puede ser posible que una vida cambie? Yo estoy ahorita aquí en esta ciudad porque hemos venido un grupo de pastores, ministros de muchos lugares de la República y de Estados Unidos para hablar sobre un solo tema. Somos uno en Cristo. Temas que hablan sobre la adicción, prostitución, homosexualismo, lesbianismo, etcétera. Tal vez digas tú, ¿qué tengo que ver yo en esto? Yo no soy un adicto. Hay gente que dice el testimonio del Pantera es tan poderoso porque habla de problemas difíciles, oiga, de una vida de violencia, pero para mí no es un testimonio poderoso, sino de vergüenza. El que yo escuche un joven que nunca ha probado ese estilo de vida, que nunca comió de un bote de basura, entonces puedo decir, ese es un testimonio poderoso.
Un joven que se pare y que me diga: yo vengo de una familia cristiana donde no hay vicio, no hay droga, no hay ese estilo de violencia. Desde niño me inculcaron el evangelio. Desde niño me enseñaron a levantar mis brazos y alabar a Dios. Cuando oigo a alguien que dice eso, digo yo: ese es un testimonio poderoso, porque no conoció la escoria del mundo. Pero hay gente que nos ve a nosotros como bichos raros. Pero bendito sea Dios, y grande su misericordia. La fama de Jesús se desparramó. Llegó a aquel lugar de Gadara. Aquel gadareno fue libertado. Considero mi vida como aquel gadareno, un hombre que no había esperanza, un hombre que no tenía un estilo de vida, un hombre que tal vez no debería de estar aquí, tal vez debería de estar muerto, tal vez debería estar en un hospital, tal vez debería estar todavía preso. Pero quiero decirte algo: una gota de la sangre de Cristo me tiene aquí en esta tarde. La fama de Jesús recorrió muchas aldeas. Y me impacta esto, que cuando Jesús sube a la barca y regresa a la ciudad, dice que le seguía mucha gente. Muchos porque hacía milagros de sanidad. Enfermos se acercaban. Estoy hablando del capítulo 10 del libro de Marcos. Y dice que se acercaban los enfermos en busca de una cura, y Jesús los sanaba. Los hambrientos se acercaban y eran saciados. Jesús sacia la sed y el hambre del ser humano. Y dice la Biblia que una mujer que tenía flujo de sangre por más de 12 años, la fama de Jesús llegó hasta la mente de ella. Puedo entender, aquella mujer dice, bueno, a lo que llama la palabra de Dios, la teología dice que había ido de médico en médico, había buscado ginecólogos, había ido a buscar los hechiceros, las brujas, los nahuales, y dice que en lugar de irle bien, le iba de mal en peor. Había malgastado su dinero. Tal vez fue a buscar a Walter Mercado Alternativa 2 y pare de sufrir, pero nadie pudo hacer un cambio en su vida hasta que llegó Jesús a la vida de ella. 12 años, con todo respeto para las damas. Una dama que menstrua 5, 6, 7, 10 días, tiene cólicos, dolor de cabeza, dolor de cadera, se siente mal. Si está casada, al marido lo botan a dormir al sofá. No se sienten tranquilas, contentas. ¿Por qué? Porque hay un desecho en su cuerpo por unos cuantos días. Se sienten morirse. Pero la Biblia dice que esta mujer duró 12 años. 12 años, o sea que estaba viviendo una vida tan tenaz, y todavía se programó en su mente y dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, seré verdaderamente sana. Yo no sé cómo llegó, tal vez llegó arrastrándose, pero sé que la fama de Jesús llegó a ella y extendió su brazo. Dice que tocó el borde de su manto, la vestidura de aquel atuendo que llevaba Jesús. Dice que tal vez esa mujer, aún hablando de la teología, tal vez llegó arrastrándose, llegó a gata, llegó como pudo. ¿Por qué? Porque solamente tocó el manto de su vestido. Y dice la Biblia que cuando lo tocó, un milagro se produjo. Vino un milagro, recibió la sanidad. Y Jesús se paró y dijo: ¿quién me ha tocado? Porque de mí ha salido poder, dunamis, potencia, power. ¿Quién me ha tocado? Los discípulos llegan y le dicen: maestro, ¿cómo puedes preguntar quién me ha tocado? Si mira la multitud, la muchedumbre que está a tu alrededor, que quieren tocarte, y tú preguntas quién me ha tocado. Jesús replica y dice: ¿quién me ha tocado? Porque de mí ha salido poder, poder, poder. Estas palabras refutan en mi mente
metiéndome un poco al testimonio, yo recuerdo bien, un día yo tuve un sueño en la cárcel y yo miraba que en ese sueño me abrían del cuello hasta el estómago y me sacaban las vísceras y las masaban como si una bola de masa para hacer tortillas. Y masaban y empezaban a formarme otra vez mi cuerpo y empezaban a meterlo adentro. Yo no entendía, yo no sabía. Fue el 17 de enero de 1994. A las 3 de la mañana hubo un terremoto grandísimo en la ciudad de Los Ángeles. A las 3:20, 3 de la mañana, y empezó a temblar la tierra. Recuerdo que agarré un radio y una botella de agua y le pedí a los dioses o a la muerte o al diablo que se cayera el edificio para ya no terminar el tiempo que tenía que hacer. Tenía que hacer 57 años de sentencia. Deseaba la muerte. Era un niño, tenía sueños, tenía visiones, quería ser alguien en la vida, quería ser un arquitecto, quería ser alguien que pudiera pues ser normal. Pero no pude. La pandilla, la soledad, el desamor, la ansiedad, la depresión, la falta de una familia. Te voy a decir algo muy verdadero. Hasta el día de hoy, han pasado 5 décadas. Y hasta el día de hoy no he podido escuchar que mi madre todavía me diga: te amo, hijo mío. ¿Qué tan importante es para usted que está viendo? ¿Qué tan importante es que usted abrace a su hijo y le diga cuánto usted le ama? Que usted pueda abrazarlo, aún ahí donde lo tengas a tu lado, agárralo, abrázalo, bésalo, dile cuánto le amas. Porque si usted supiera qué lindo se siente cuando una madre le dice a su hijo: te amo. Pero bueno, la fama siguió. La fama mía seguía. Aún dentro del penal, cuando me arrestan, llego a la cárcel creyendo que había vivido la vida y estaba en la cárcel, y aún todavía seguía de adicto, todavía seguía delinquiendo, todavía seguía quitando vidas, todavía estaba viviendo una vida como mal me parecía o como bien pensaba que me parecía. Seguí trabajando con los homeboys, con la clica, con el barrio. La vida se iba de mal en peor. Empecé a vivir de cárcel en cárcel. Empecé a estar en las celdas de castigo, oiga, privando a gente de la vida, una vida que no podía con ella. Pero de pronto Dios empezó a fijar sus ojos. Mire, hay un pasaje en la Biblia que dice, donde habla que Dios ha prolongado misericordia en la vida. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Dios es tan bueno y tan misericordioso que Él tiene misericordia de quien Él quiere. Aleluya. Pero recuerdo bien, esto es lo más lindo. Esto sí me gusta hablarlo, platicarlo, porque me causa mucha alegría. Yo recuerdo bien aquel hombre que bajaba en aquella cárcel. Bajaba aquel hombre y bajaba gritando: pantera, levántate y cae de rodillas, porque ha llegado el Salvador a tu celda. Y recuerdo bien que le decía a los amigos que estaban en aquellos pasillos: agarra a este hombre, amárralo aquí en las rejas de la celda. Salía para afuera del pasillo, lo bañaba con agua, le quitaba la ropa y lo golpeaba con una tabla hasta dejarlo ir. Aquel hombre malherido se agarraba, me reía de él y todavía le gritaba: si realmente tienes un Dios al cual vienes a hablarme, dile que te salve de mis manos. Yo tenía mucho odio, coraje contra los aleluyas. En ocasiones en el barrio les prendía una botella con gasolina y se las aventaba donde se paraban a predicar. ¿Por qué? Porque me espantaban a los clientes a los que yo le vendía heroína. Espantaban a la gente y tenía que correrlos de ahí del barrio. Pero ¿sabes? Aquel hombre se aferraba, se fue.
15, 20 días y vuelve aquel hombre: pantera, levántate y cae de rodillas, porque ha llegado el Salvador a tu celda. Tráigame a ese merolico, amárralo aquí. Le puse papel de baño en la planta de sus pies y le puse periódico y le prendí un cerillo hasta quemarle la planta de los pies. Solamente porque me hablaba de Jesús. Yo no quería saber nada con Jesús. Yo no quería nada con Dios, pero Dios sí quería conmigo. A mí no me interesaba su Dios, a mí no me interesaba Jesús. Le decía a mis amigos: dejan a mi diablo tranquilo. Pero a él sí le interesaba. Voy a regresar un poquito. Una ocasión, sentado en una tapia, con dinero en una maleta, un arma, y yo llorando, y decía: yo necesito paz, necesito paz. Y se acercó una señora y me dijo: conozco un lugar donde pueden darte la paz que tú buscas. Háblame de ese lugar. Dice: no es aquí, tienes que viajar hasta el estado de Veracruz. Hay un lugar llamado Catemaco, hay un cerro donde hay brujos, donde hay gente que te pueden dar la paz que tú buscas. Sí, yo fui hasta ahí. Y vaya que me hicieron una limpia, pero de feria. Me acostaron en el piso. Le quitaron varias cabezas a unas gallinas y me echaron la sangre de las gallinas. Con unas ramas me golpeaban ahí para hacerme, no sé, una limpia. Y aquel hombre se levanta y me dice: ¿sabes qué? Es que no podemos sacarte ese espíritu que tiene. Necesitamos hacer un sacrificio. Me mandaron a tal ciudad a conseguir un perro. Traje aquel perro. Me hacen que lo corte en pedazos. Me hacen chupar la sangre de aquel perro. Pero no obtenía la paz. ¿Sabe por qué? Porque la paz que sobreabunda, solamente Jesús la puede dar. No importa a quién tú vayas, si no vienes a Jesús, no hay paz. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Wow, qué palabras tan bellas. Y chocamos con un verso en la Biblia donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué versículo? Simón, que si estoy loco, mi manicomio está en el cielo. El día que yo no pueda predicar con esta garganta, nomás voy a pelar los dientes y te voy a predicar con los dientes. ¿Sabes por qué? No sé si puedas enfocar esa cámara para que veas lo que traigo en los dientes. Mira lo que dice ahí. Juan 3:16, con letras de oro. O sea que si no predico con esta garganta, mis dientes predicarán. ¡Qué maravilla es! Porque viene la fama de Jesús, nos conquista. Cuando ya nadie daba un centavo por mi vida, viene el Señor, y ahora el Señor hace un milagro en mi vida. Llega a la celda y el Señor empieza a hablar a mi vida. Pero yo no quería que el predicador llegaba y me hablaba: pantera, levántate, cae de rodillas, porque ha llegado el Señor. Aquel hombre llegaba todos los días cuando tenía oportunidad. Lo empecé a torturar, a golpear, y aquel hombre venía de vez en cuando a hablarme de Dios, pero nunca dejó de hablarme de Dios. Si tú eres un predicador, nunca te des por vencido de hablarle a un narcotraficante, a un sicario, a un asesino, a un drogadicto. Siempre, siempre persiste, porque la victoria es nuestra. El propósito de Dios es que seamos salvos, pero para lograr el propósito hay que atravesar un proceso.
El proceso es difícil, el proceso es el que nadie quiere atravesar, el proceso es el que nadie quiere cruzar, porque ahí lloras, ahí gritas, te desanimas, pero al final del proceso volvemos a victoria. Qué maravilla es de verdad para mí hablar de las cosas buenas del Señor. Yo te prefiero predicar. Yo prefiero predicarte la palabra que hablarte de mis travesuras. Pero Dios es grande. Y si a Dios le ha placido esta tarde en hablarte del Señor, qué bendición hablarte de mi vida. Decirle al que está en aquella cárcel, al que está en aquel picadero, que se está tirando, que no encuentra las venas, aquella muchacha que va caminando por la calle llorando, desesperada, buscando un cambio en su vida, y dice: ya no hay para mí una oportunidad. Ven a Cristo. Él te quiere cambiar. El que a mí viene, dice, yo no le echo fuera. Ven a Él, ven a Él. Él está aquí. Él está ahí donde tú estás. Yo pensé que era una mentira, una filosofía del hombre, lo de hablar de Jesús. Llegué a la celda, amarré una soga en la de esa que tira la agua, y amarrándola me quise ahorcar. Pensé que todo era una filosofía, pero Dios estaba conmigo. Pero yo no lo entendía. Tercera vez llegó este hombre, y fíjate qué tremendo. Esto suena bien gracioso. Llega y me dice: oye, Pantera, si me dices un texto de la Biblia, te doy el desayuno. Iban a dar unos simones de esos que traen canela y 1/4 de litro de leche en chocolate. En las celdas que yo estaba, 7 pisos bajo la tierra, en la celda 14, en el pasillo 26, era un manjar, un caviar, ese alimento que mataría a cualquiera por 1 litro de leche en chocolate. Este hombre llega y me dice: te voy a dar el desayuno si me dices un texto de la Biblia. Después de tantos golpes, no se rendía aquel aleluya. Está bien, te voy a decir el texto que quieres. Jesús lloró, ahora mándame el desayuno. Y me trajo el desayuno. Después viene y me dice: te voy a dar el lonche, espagueti con bolas de carne. En ese lugar no había ese alimento. Mire, hermano, amigo que me va a escuchar, que esté escuchando, en aquella cárcel donde yo estaba era 1,5 metros cuadrados. No había una taza de baño, solamente había un hueco en el piso para que zurraras, para que orinaras. Te daban 1 galón de agua para 5 días. Había 5 internos, conmigo éramos 6 internos. Los piojos nos caminaban por la cabeza. Por donde había vello, había piojos, había pulgas, había cucarachas, había ratas. Queríamos tomar agua caliente para un café. Oiga, teníamos que meter la mano en ese pozo, sacar el agua por encimita, hervirla como podíamos, agarrar la electricidad de las luces eléctricas, hacer unos garabatos para obtener lo que queríamos. Una vida infrahumana que a nadie se la deseó. Y aún así me creía el más bule de toda la cárcel. Dios hablando a mi vida: te voy a dar el lonche, dime un versículo de la Biblia. ¿Cuál quieres? El Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y empecé a recitarlo. Se lo dije a aquel hombre, pero después lo escribí. Me cayó el 20 y puse ese salmo a mi manera y empecé a escribirlo. El diablo será mi guiador y nunca me dejará. Por los valles oscuros siempre me guiará. Hurtará los víveres de mi mesa, me los quitará. A mis hijos y a mi familia nos arrastrará. Por las tapias y los callejones me llevará. En las casas de los picaderos siempre me hará morar. Y en el infierno siempre me tendrá. Ese era el salmo del adicto, que yo lo escribí en 1987, que hasta el día de hoy usted lo puede encontrar. Ese panfleto se llama El Salmo del Adicto. Lo escribió su señoría aquí. Pero ¿sabe algo? Jesús no se daba por vencido. Aquel hombre me ofreció el lonche, se lo dije, me mandó el lonche. En la tarde me dice: te voy a dar el desayuno del domingo, el lonche y la cena, pero quiero que me digas el Salmo 91.
El que habita al abrigo del Altísimo lo memoricé, pero cuando iba a la tercera parte me cayó el 20. Dije, este vato me está metiendo la palabra de Dios por la panza. Le sentencié a muerte. 3 días más tarde, metiéndome el oficial en una yarda recreativa. Recuerdo bien que me dijo Mr. Soto, señor Soto, what's your number? Le di mi número y luego me dijo, get away to the back and put your hands up and face to the wall. Me dice, vete hasta atrás, ponte con la cabeza a la pared y pon tus manos en alto. Y cuando yo lo hice eso, yo recuerdo que estaba contra la pared así, pero tenía un ojo con la rabadilla, estaba viendo a ver quién la iban a meter en aquella jaula. Pero de pronto miraba que el que estaban metiendo era el predicador. Cuando aquel hombre lo metieron, antes que le quitaran las esposas, corrí hacia él, cosa que no te voy a decir cómo saqué aquel puñal. Corrí hacia ese lugar, me hinqué, me agaché y saqué aquel puñal y empecé a apuñalar a aquel hombre que me hablaba de Dios. Le di 11 puñaladas en el cuello. Empezó a desangrarse solamente por hablarme de Dios. Para mí es difícil. Hay gente que ve mi testimonio y dice, wow. Pero si tú supieras cuánto hay. Tal vez digas tú, es que sufre porque todavía Dios no lo ha perdonado. Dios me ha perdonado más que a ti. Pero volver a recordar, hay dolo. Recordar de los botes de la basura donde yo comía, hay dolo. Recordar cuando robaba a mi madre, cuando le insultaba, hay dolo. Llegó un día el guardián y me dice, vienen unos aleluyas a predicar a la prisión allá arriba. Me dice, Pantera. Hey, Panther. Yeah, what's up? How many years you been over here that you're not seeing some women? Me dijo el guardia. ¿Cuánto tiempo tú llevas aquí encerrado en estas celdas que no has visto una mujer? Man, you know what I say? I've been down over here like 9 years. Tengo aquí abajo como 9 años ya encerrado en estas celdas. Me dice, we have some visitors. We have 3 women y un man. Me dice, tengo 3 mujeres que vienen hoy y un hombre. Hey, Panther, I'm talking about 3 women. Me dice, Pantera, estoy hablando de 3 mujeres, mira. Y uno como hombre, tú sabes, yo dije, apúntame, yo voy. ¿Sabe? A la gloria de Dios, yo caminaba con una bolsa llamada Colestone, no sé cómo se dice en español. Un Colestone bag. Una bolsa para hacer del baño pegada a la tripa. Porque yo tenía cirrosis hepático C crónico para muerte. Tenía sondas para poder orinar. Caminaba con un andador. Tenía unos fierros puestos en la cabeza por la placa que me pusieron. Heridas en el cuerpo porque estaba curándome de unos piquetes que me habían dado. Un pandillero agresivo. En una prisión que tienes un grado que puedes mandar a otros, es duro vivir dentro de esos lugares. Pero recuerdo bien que me amarró el guardia. Le dije, you know what, I'm going to the church, man, and you're not going to see the woman. Voy a ir a la iglesia, voy a ver a esa mujer. Tie me up, amárrame. Me amarró de la cintura, de los tobillos, luego subió la cadena a la cintura y luego me amarró de las manos y todavía me puso una almohadilla que se abre con un zipper para proteger a los demás internos. ¿Por qué? Porque tenía la costumbre que los agarraba de la cadena, los amarraba hasta donde estaban conmigo y con la cabeza los golpeaba hasta sangrarlos y a veces los mordía con mi boca hasta agarrarlos del pescuezo y arrancarles la carne, la yugular del cuello y empezar a beberme de la sangre de ellos. Me tenían como un rezo, oiga, como un preso malo me tenían ahí. Aggravated felony prisoner. Duro. Pero yo fui a la iglesia. I sit down right there in front of the bench. Me senté a frente de la silla. Amen. ¿Sabes? Si eran 3 mujeronas. Una tocaba un teclado.
La otra tocaba una guitarra para cantar música country y la otra tocaba un saxofón. Estaban cantando un canto que se llama Amazing Grace, Sublime Gracia. Y cuando ellas cantaban, yo estaba escuchando y está escuchando, yo está sintiendo que los dardos llegaban a mi vida y empezaban a pegar a mi cuerpo. Sentía como que me estremecían porque sabía que eso estaba haciendo Dios, pero tenía temor. Escuchaba una voz que me decía: levántate, saca el puñal y mátala, mátala. Había un hombre llamado Fernando Vera. Ese hombre se bajó, se llegó hasta donde estaba yo y aquel hombre me abrazó y me dijo: te amo, te amo. Cuando me soltó aquel hombre, se bajó aquella mujerona, como de unos 80, 90 años tenía cada mujer, y se bajó y me abrazó y él le dijo al guardia que me quitaran las cadenas. Cuando me quitaron las cadenas, me abrazó y me dijo estas palabras, nunca las voy a olvidar. Me dijo: I love you, my son. Te amo, hijo mío. Las palabras que nunca he escuchado de mi madre. Hasta el día de hoy añoro, deseo escuchar a mi madre que me diga: Pantera, te amo, hijo. 22 años tengo donde yo vivo en esa casa. Solo 4 veces me ha visitado, 5 veces y viven a 5 o 10 minutos de donde yo vivo. Hasta el día de hoy no entiendo por qué, pero algo sí entiendo: que el amor de Jesús rompe barreras y llega y traspasa los muros. Bueno, oraron por mí, me quitaron las cadenas, oraron por mí. De repente sentí que algo estaba dentro de mí, me caí al piso y empecé a llorar como un niño en aquella capilla. Cuando abro los ojos, aquellas mujeres ya se habían ido y solamente había 3 guardias, y yo abro los ojos y miro a los guardias y le digo: hey man, you know what's up, what happened man, what I'm doing over here in the ground. ¿Qué estoy haciendo aquí tirado en el piso? ¿Por qué estoy llorando? El guardia voltea y me mira. You know what I say? You just fall down, man. You started crying like a baby for almost 2-3 hours. Tú te caíste al piso y empezaste a llorar como un niño por 2 o 3 horas. Yo no sabía lo que era esto, yo no sabía qué estaba pasando, pero algo sí te puedo decir. Esa noche 16 de marzo de 1994 algo sucedió en esa capilla, porque de ahí hasta el día de hoy ya no soy el mismo hombre. Me amarraron, me sentía raro. Me llevaron a la celda, le dije al oficial: take me back to my cell. Me llevan a la celda, llévame a mi celda, me meten a la celda. Dije: ¿sabes qué? Yo necesito una cura. Me agaché abajo donde tenía el escondite, saqué la jeringa, saqué la droga, me di una dosis de heroína, pero no sentía el rush que quería sentir. Sentía una comezón en el cuerpo. Dije: ¿sabes qué? Esta droga no sirve. La tiré. Ya no era el mismo. Dios estaba obrando. A las 3:20 de la mañana me acerqué a la puerta de la celda y me agaché en el piso, y tirado en el piso levanté mi cabeza y le dije a Dios: si tú eres grande y poderoso como estos cristianos te predican, aquí está mi vida. Ya no puedo más. Ponle conmigo ese. Así este dialecto usaba yo. Si realmente eres verdadero, aquí está mi vida ese. Ponle conmigo. I'm right here.
Ya no quiero ser el títere del diablo, ya no quiero ser un pandillero, ya no quiero ser un asesino. ¿Sabes qué? Si eres verdadero como estos aleluyas te predican, pues ponle conmigo, aquí estoy. 7:15 de la mañana. Algo estaba pasando en esa celda. Yo sentía que había como una lumbre, fuego adentro. Corrí rápido y le aplasté al botón de emergencia. Y contestó el oficial y dijo, yes, Mr. Soto, what's going on, officer? I need to see the medical right now because I feel like something is burning me inside of me. Oficial, yo necesito ver al médico porque siento que algo me está quemando por dentro. Me llevaron al médico. Cuando estaba en el médico, oiga, el médico le dice al oficial de guardia, le dice, ¿por qué este hombre trae esta bolsa de Colestone? ¿Por qué trae estas mangueras, esta sonda? Este hombre no necesita estos aparatos. Y empezaron a quitármelos. En 15 días me regresan a la celda. Una nueva criatura era ya. ¿Sabe? Cuando yo regreso a la celda, agarré un papel, una hoja de máquina, y hice un conito con ella. El hombre que le quité la vida ya no venía a hablar de Dios más, pero hice un conito y lo saqué entre la rendija de la puerta. Y todas las noches recuerdo bien que yo gritaba. Hacía el sonido de la alarma de la cárcel. Y cuando terminaba les gritaba a los amigos del pasillo, ¡hey! Everybody get up because Jesus is walking here. Todos los que están escuchando, levántense porque Jesús está pasando por aquí. Y empezaba a predicarle. Le predicaba al techo de cemento y le decía, cielo, arrepiéntete, Cristo te ama. Le hablaba a la taza del baño que se arrepintiera, quería convertir la celda. Tal vez tú digas que estaba loco. Sí. Cuando yo le predicaba al techo, yo le predicaba al pasillo que estaba arriba. Cuando yo le predicaba a la taza del baño, abajo de mi celda estaban los sentenciados a muerte. Yo caminaba por ese pasillo, platicaba con los presos que estaban esperando la muerte, la cámara de gas, la aguja letal. Cuando mataron a mi amigo, sentencia de muerte, un amigo que había aceptado a Jesús, en sus últimas palabras decidió hablar conmigo, Abraham. Y me acerqué a él y me dijo, Panther, don't worry, man. They're gonna kill me. But I feel like I'll forgive them already. You know what? I say, you decide to follow Jesus y es gone ese. Pantera, no te agüites porque me van a matar estos hombres en una hora. Yo decidí servir a Jesús. Tú no te desalientes y sigue para adelante. Lo mataron a mi amigo en la prisión. Cuando ya lo mataron, sacaron su cuerpo. Me tocó limpiar los orines donde él se vació cuando murió. Nosotros, o los presos, ese tiempo y esa cárcel, tenemos nuestro propio cementerio. Si tú te mueres, a ti te entierran ahí y no van a dar tu cuerpo a tu familia hasta que ya pagues tu sentencia. Pueden ir a recoger lo que haya quedado de tus huesos. Pasó un milagro en mi celda. Pasó un milagro. Llegó el guardián y me dijo, señor Soto, I checked your medical record
and I see what was going on in your body. But I want to know what happened to you. What do you do so you, right now, you are healing? Señor Soto, yo miré su expediente y me di cuenta qué enfermedades tenías. Pero aquí tengo tu expediente. Ese hombre me estaba hablando en la puerta de la celda y me dice, pero quiero saber cómo fue que tú sanaste. Tú deberías de estar muerto, pero quiero proponerte un trato. Yeah, talk to me, man. Habla conmigo. Para ese entonces yo ya llevaba 5 años más en las celdas de castigo, pero ya era un hijo de Dios. Te voy a decir algo que te vas a sorprender. No había una pila de agua para bautizarme. No había una alberca ni una tina. Llegó un hombre y me dijo, cuando yo escuchaba aquellas voces del capítulo 37 del libro de Ezequiel, y oía una voz que me decía, tú eres un hueso seco y necesitas recobrar vida.